están? Bienvenidos a Francamente. Hoy día vamos a conversar sobre los adultos mayores en pandemia. Hemos conversado sobre los niños, hemos conversado sobre las mujeres, solas, digamos, distintas poblaciones en distintas situaciones, ¿no? Pero lo que nos estamos dando cuenta y venimos reflexionando con ustedes, con Javier, es que a todas las personas no se les tiene que hablar igual, ni pensar igual, ni atender igual. Entonces vamos a enfocarnos en ellos porque los adultos mayores también la están pasando bien difícil. Claro. No, y además que en estos tiempos constantemente se habla de la población vulnerable, que por lo general son los adultos mayores, y la consigna es aléjate de ellos para cuidarlos, bacán, pero ¿cómo viven ese alejamiento? Esa soledad. ¿No? Esa soledad, ¿no? Eso de no ver a sus nietos, no ver a sus hijos. Y para ello tenemos a Rosa Rodríguez Reaño, que es psicóloga especialista en adultos mayores. Entonces, bueno, bienvenida Rosa. Hola Rosa. Y quisiera que nos hables francamente, empezando así con una pregunta general, ¿cómo están viviendo los adultos mayores esta pandemia? ¿Qué has visto tú? Sí, muchas gracias por presentarme, por estar aquí también con ustedes, Javier, Natalia. Como bien lo mencionan, hubiese sido bueno, favorable que se visibilice más a los adultos mayores desde otro ámbito más positivo, pero de todas maneras, dada esta pandemia y dado que han sido mencionados, como bien decían, como población vulnerable, podemos hablar de ellos y podemos ver cómo ellos están pasando este momento de pandemia, de cuarentena, pero diferenciando en el lugar donde se encuentren. Es diferente quienes están en zona urbana, con un acceso más cercano a la tecnología o un conocimiento de la tecnología para interactuar con sus familiares, con sus amistades, a aquellos adultos mayores que están en zona rural, un poco más distantes y para quienes se les dificulta un poco más el acceso, la cercanía con sus familiares, con su comunidad. No ha sido tan fácil, digámoslo así, ¿no? Incluso con el tema de los servicios. Eh, Creo que hay que hacer esa pequeña diferencia, pero aún así Entonces, creo ¿cómo que la es están pasando, Rosa? ¿Cómo la están cuestionable pasando? o hay que cuestionar el tema de la vulnerabilidad con la que se les está viendo. ¿Ok? Entonces vamos por partes, ¿no? Primero, ¿cómo la están pasando? Y después cuestionamos esa vulnerabilidad. Bien, sí, bueno, actualmente los adultos mayores, dada esta situación de pandemia y al quedarse, digamos, en casa, han sido mucho más frágiles o vulnerables hacia lo que es la soledad, ¿no? Si bien anteriormente pueden haberse Claro. sentido solos, ¿no? Por la falta de visitas o de sus familiares, aún así tenían alguna cercanía, alguna amistad. Sin embargo, con esta cuarentena, esta soledad se ha incrementado, ¿no? Y con ello la falta de acceso a varios servicios. Claro, yo me preguntaba, Rosa, con respecto a la soledad, la incertidumbre, porque este asunto no es solamente un tema de soledad, sino soledad indefinida, no se sabe hasta cuándo. Entonces, también me preguntaba, acompañada de la sensación de soledad, ¿cómo es que se vive con la sensación de tiempo? Exacto. De tiempo incierto, de este tiempo perdido. Claro, ¿no? porque relacionado a eso, Nati, hemos conversado, por ejemplo, con respecto a los adolescentes, y 1 año o 2 años en que su vida cambia es un montón para ellos. Pero una persona, un adulto mayor también, porque Claro. pueden ser los últimos años y de pronto no va a poder abrazar a sus seres queridos en los últimos años de su vida. Entonces, es difícil. Ujú. Claro, y aparte ya siendo adulto mayor, pues hay toda una experiencia de vida, ¿no? Un recorrido que ante esta situación comienza todo un dilema existencial, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que hice de mi vida? ¿Cómo he Ujú. llevado adelante a mi familia? ¿Y qué es lo que me espera ahora a mí como legado para mi familia? ¿En qué puedo trascender para que ellos me sigan recordando? ¿No? Y toda esa serie de preguntas, digamos que ante una situación así de tanto aislamiento, pueden generar, como ustedes bien dicen, mucha incertidumbre, mucha angustia, y es necesario
establecer ciertos mecanismos para poder lidiar o afrontar esta sensación de angustia, de incertidumbre. Claro, porque es incertidumbre y seguramente en muchos casos desesperanza, ¿no? ¿Cuáles mecanismos, Claro. Rosa, se pueden trabajar para combatir eso desde distintos casos? Quizás nos ayudaría, no sé si estás de acuerdo, Javier, que nos cuentes algún caso, porque puede ser esto tan amplio y tan diverso, Exacto. que de repente nos ubicas con algún ejemplo y después pasamos a Ujú. otro. Claro, sí, por ejemplo, hay casos donde los adultos mayores han logrado, digamos, ser más asequibles al uso de la tecnología, a perderles un miedo, a perderles el temor a la tecnología, ¿no? Y de esa manera han visto Ujú, posible contactarse con sus familiares. Muchas veces han sido los nietos los que les han ayudado a contactar con la tecnología, a aprender, y a partir de mm, ello ha habido una mejor ujú, comunicación intergeneracional con los nietos, que a su vez los ha llevado a mejorar la ujú. relación también con los hijos, los que están en el medio, digamos. Y eso ha mejorado Claro. su Bueno, está lo sensación de seguridad, comunicacional, de confianza. Rosa, está lo comunicacional, pero sabes que estoy recordando también los tutoriales, como por ejemplo de tejido. Yo no sé si eso es muy cliché, pero realmente he visto este, señoras mayores, amigas en fin, que conozco, que de pronto han descubierto el universo de los tutoriales porque antes eran muy ajenas a Internet Mm. y empiezan a descubrir todo lo que pueden aprender y hacer y retomar que había quedado Claro. olvidado, Se ha ¿no? abierto otras posibilidades, que sea como dices tú, a través de la tecnología, ¿no? Las que han podido adaptarse, pero tú has visto que en general ha habido una apertura a esa adaptación, a buscar tutoriales, a buscar otras alternativas, como dice Nati, o lo contrario. Sí, yo creo que eso depende mucho del curso de la vida de la persona. Si es un adulto mayor que siempre ha Ajá. estado tendiente a aprender cosas nuevas, a arriesgarse, va a tener un acceso más favorable a la tecnología. Pero también hay muchos quienes no les ha sido posible contactarse a través de la tecnología. Y para ellos, digamos, el vínculo más tecnológico que han podido tener es a través de un aparato que ellos ya conocían, que es el teléfono. El teléfono en este caso, sin ser un Claro. Ujú. teléfono ultramoderno, ¿no? Pero el teléfono y ya la costumbre o el hábito del uso del teléfono desde antaño les ha permitido seguir contactados con sus parientes, con sus familiares, incluso para pedir ayuda, como hemos visto en algunos casos, ¿no? Para pedir ayuda a sus vecinos cuando no pueden salir a comprar por la situación o por la limitación que se les brindó, Claro. digamos, que se les Claro. dio desde como normativa, ¿no? Entonces tenían que pedir ayuda a los vecinos si es que no tenían un familiar en casa. Y para ello sirvió mucho el teléfono, sin ser algo súper tecnológico, eh, Claro. aún como tecnología básica, digámoslo ahora, ¿no? Les sirvió a ellos para seguir conectados y contactados con Pero el mundo mira, exterior. mira, Rosa, yo creo que una primera etapa ha sido toda esa parte técnica, ¿no? O práctica, mejor dicho, de cómo conseguir la comida, cómo vincularse, pero ya a medida que pasan los meses, te pongo un ejemplo concreto, mi mamá, ¿no? Mi mamá tiene 80 años. Entonces, claro, con Ujú. alguno de sus nietos, o sea, nos vemos, es más, vive cerca, no hay relativamente mayor problema con eso. Pero tiene un nieto de 2 años, al cual no abraza desde marzo. Y para eso, para ella, eso es terrible. Y tiene un nieto en camino que no va a poder cargar, quién sabe cuándo. Lo ve a la distancia, Mm, pero es muy Mm. difícil decirle, no se sabe cuándo podrás cargar a tu nieto. mm, Entonces, ya que le Mm. hables de claro. tecnología, de teléfono, es más, lo ve, como te digo, a la distancia. ¿Qué cosa, O cómo, sea, qué me, claro, perdona, es que me quedo pensando que, claro, la tercera edad y la cuarta, ¿no? claro. En realidad es un momento en el que ya te has jubilado y en buena medida la vida se trata de la familia. Claro, exactamente, Entonces es como exactamente, quitarle el corazón de la exactamente. vida a todo un buen tiempo, ¿no? Pero lo duro y lo que quería un poco que a ver si Sí, me sí, sí. aconseja es que en realidad mi mamá mantiene la distancia Mm, porque
mi hermano no le permite que se acerque porque corre peligro, porque digamos mi hermano además es doctor, pero si se lo permitieran, mi mamá lo abrazaría, no se cuidaría. ¿No? Si mi hermano le diría, ¿te doy permiso? Ya, entonces la pregunta es, ¿cuál es la conciencia de riesgo? Claro, O sea, claro, ¿cómo ¿creen que no hay hacer? riesgo o no les importa? ¿Cómo hacer, no? Y esa conciencia de riesgo que dice Nati, ¿no? Sí, lo que pasa es nuevamente, como los adultos mayores son quienes han vivido más años, digamos, pues ellos tienen, a pesar de que nunca han pasado una pandemia, pero ellos tienen, digamos, como experiencia debido a una serie de situaciones, de problemas, de otras enfermedades que han dado también, ¿no? Mm, Y tienen una forma de ver distinta a la que nosotros podemos ver hoy en como algo totalmente normativo, tenemos que seguir las indicaciones, ¿no? Ellos pueden tener, digamos, cierta flexibilidad. Eso no quiere decir que sean irresponsables, ¿no? O que sean personas que son solamente objeto de cuidado como adulto mayor. Yo creo que por el contrario, claro. ellos tienen Es que desde su muchos saberes, ¿no? experiencia ellos han Ah, comprobado que finalmente todo pasa. También tienen esa idea, exactamente. ¿no? Claro. Claro, entonces, para poder tomar, digamos, mucho más en cuenta esta situación, yo creo que es muy importante, y al menos lo he visto en varios casos, la información que ellos reciban, que ellos escuchen por radio, por Mm, televisión, sin que sea obviamente todo el día para que se vuelva angustiante, pero sí es necesario la comunicación respecto a esta pandemia, ¿no? O esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y de por qué es importante mantener ese distanciamiento a pesar de que nos pueda doler en el alma no poder abrazar a nuestros familiares. Y creo que los últimos mensajes comunicacionales pueden ser más acertados, ¿no? O han sido más acertados al presentar ya casos concretos de familias donde se dan ese tipo de situaciones. La gente se maltea por la... Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Yo conozco a una adulta mayor, por Claro. ejemplo, que al inicio igual quería abrazar, quería estar cerca de sus nietos, de sus hijos, hasta que con la información se fue dando cuenta de la importancia, digamos, o la relevancia de esta situación y lo crítico que era esta situación de pandemia, ¿no? O este virus, digamos, que nos afecta. Y fue así mm. que ella cambió su forma de ver y ahora es ella la que todo el tiempo dice, tengan cuidado, no olviden la mascarilla, mejor nos alejamos por ahora para poder vernos después, como también señalan los mensajes. Creo que es todo un Mm. aprendizaje que obviamente los adultos mayores también pueden seguir realizando desde cada una de edades, estén en la tercera edad, como decía Natalia, o en la cuarta, podemos seguir Ujú, aprendiendo mm. eh, lo nuevo, digamos, o las indicaciones que se brinden al respecto y tomarlas y considerarlas de una manera más responsable. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero me gustaría que podamos reflexionar porque justamente en la campaña de No Seamos Cómplices ha puesto muchas veces como protagonista al adulto mayor y cómo el afecto hacia Seres tus queridos. padres, tus seres queridos mayores puede ser la causa justamente del contagio. Me gustaría que podamos analizar eso luego de la pausa. Volvemos. Seguimos en Francamente conversando sobre el adulto mayor y cómo enfrenta y le afecta la pandemia, ¿no? Entonces, Javier, tú te habías ido con una pregunta, ¿no? ¿Qué Exactamente. opinas, Rosa, sobre este concepto de la complicidad de los familiares que por amor, por extrañar, por sentir que el cariño no contagia, ¿no? Se baja la guardia con los cuidados, ¿no? ¿Qué opinas de esta frase? No seamos cómplices. Creo que
esta situación de pandemia lo que nos está obligando es a encontrar nuevas formas de expresar ese afecto, ¿no? Así como se cambió, digamos, el saludo, algo tan simple y tan instaurado que lo teníamos culturalmente, como era el darse un beso en la mejilla o dar la mano, eso ha de cambiar. De igual forma, tenemos que ir cambiando, digamos, la forma de expresar nuestros afectos, ¿no? Dándonos cuenta de que ante esta situación tendremos que recurrir a otras estrategias, a otras modalidades, para que mientras esto pase y nos volvamos a encontrar, vayamos diseñando, generando una serie de, se me ocurren a mí, por ejemplo, poder realizar escritos, dibujos, según el arte de cada uno, para poder brindar, regalar eso a nuestros familiares una vez que nos volvamos a encontrar. La poesía, el escribir, el generar Serenatas, Rosa, canciones, la serenatas. música, serenatas también a la distancia, ¿no? Son nuevas modalidades que además, nuevamente viendo la oportunidad de esta crisis, nos van a permitir enriquecer nuestro panorama, digamos, o ampliar nuestro panorama de expresiones de afecto, que los podríamos haber tenido muy pocos o, digamos, solo algunos, ¿no? Establecidos culturalmente, socialmente, y que ahora nuestra creatividad se abre a una serie de, digamos, artes y expresiones por las cuales podemos valorar y podemos volver a acercarnos a nuestra familia principalmente. Claro. Eso es Mira, súper interesante, Javier, sí. súper interesante porque en realidad, claro, las artes se dedican a eso, pero de pronto toda esta situación realmente revaloriza el potencial de las artes para la salud emocional. Es bien poderoso porque, imagínate, no te puedo abrazar, pero ¿cómo te abrazo de otros modos? ¿Cómo te doy una imagen que te haga sentir cariño, ¿no? Sí. ¿Cómo te acaricio con un poema, ¿no? Mi mamá baila. Baila frente a la computadora con otras amigas también que están en clase de baile y bailan entre ellas en la computadora Claro. y se vacila tremendamente. Mi mamá le cuenta cuentos a mi hija Claro. de manera virtual, ¿no? Y Eso ya, es lindo. bueno, es la narradora. En eso se ha tenido que convertir. Claro, ¿no? claro. Ahora, tenemos un mensaje también de Cecilia de Piura, que sería importante de pronto a ver cosas podría responder, porque ella dice que su mamá, que es una adulta mayor, está muy deprimida, no come, no se quiere levantar, o sea, nada le provoca. Entonces, ¿cuándo ya los signos pueden ser como más graves como para que pueda ir a un especialista, Rosa? Ujú. Claro, hay que ver, digamos, sobre todo la intensidad, ¿no? Y el tiempo, digamos. Si esto está ocurriendo ya durante un largo periodo, 3 meses más, podríamos estar, pues, en la necesidad de ver a un especialista, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque con esta situación, igual, los especialistas lo que hacen, lo que están haciendo generalmente es teleconsulta. Entonces vuelve a entrar nuevamente el tema de la tecnología. Mientras viendo, digamos, esa posibilidad, creo que es importante, de todas maneras, volver a ver con nuestro familiar, en este caso, como mencionan en el ejemplo, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, ¿no? Es cierto que esta cuarentena pues, nos hace ver los días larguísimos, tenemos esta incertidumbre de la que hemos hablado en el tiempo, pero volver a rescatar con esta persona sus intereses, sus motivaciones, qué cosas les gustaba hacer, como Natalia mencionó también hace un momento, el tema del tejido, que puede ser, sí, dijeron algo cliché, pero a veces hay que empezar por lo que es más seguro o por lo que uno conoce más para luego poder empezar a ver o a interactuar con otras actividades que no son tan conocidas. Ujú. Clases de dibujo, de pintura, de tejido, de cocina, Claro. de baile, ¿no? ¿No? Y sobre todo me pongo a pensar que esas clases que puedan De tener... todo, en realidad, Claro, de idiomas, profesiones. que podamos valorar, porque el asunto es que, ok, si tú le dices, ay mamá, a ver, ya, le he matriculado en este curso, ¿no?, de pintura. Claro, desde el tono lo basureas. Sí, entonces ni siquiera compartes las pinturas, no lo ves, no le haces comentario, entonces
Y yo creo que eso también es como muy fuerte, porque no solamente en qué ocupan el tiempo, sino de qué manera se puedan sentir valorados, claro. ¿no? Exacto. Tanto a nivel urbano y rural nuevamente, hay afortunadamente cada vez más espacios, o habían, bueno, más espacios para los adultos mayores donde se reunían en grupos. Ahora esto está suspendido por esta situación, pero de todas maneras es necesario recalcar, ¿no?, esta revaloración del adulto mayor. Y no es un cambio de la noche a la mañana. Inicialmente quizás los hijos o los familiares no lo valoren del todo o lo vean como algo simple o para que se entretenga, ¿no?, y nada más, pero de acuerdo a los Ajá. resultados, de acuerdo a cómo va avanzando el adulto mayor, se van dando cuenta también los familiares de cuánto aprende la persona mayor, ¿no? Y comienzan a revalorar también así a sus familiares y a tratarlos de una manera de igual a igual, digamos, con la igualdad de Mm. derechos, ¿no? A sus familiares mayores. Rosa, una pregunta. Me parece clave lo que estás diciendo, ¿ya? Porque no es solamente cambiar el chip. ¿Cómo hago para que se sienta útil? Formulémoslo diferente, ¿no? ¿Cómo hacemos la sociedad para realmente valorar al adulto mayor? O sea, dinos tú Claro, qué aporta el adulto mayor de importante y especial para la sociedad. claro. Ujú. Yo creo que aporta muchas cosas, desde cuestiones más materiales. Veamos ahora cuántas personas, cuántos jóvenes o adultos están viviendo en casa de sus padres, adultos mayores, por temas económicos, ¿no? Es decir, aportan hasta su propio Mm, patrimonio y también aportan, como decíamos, mm. todos sus saberes, todos sus conocimientos. eh, Afortunadamente hay también Paciencia quizás también. programas. ¿Perdón? Paciencia quizás, tal vez. Creo que es una generación También, que no está marcada por la inmediatez que nosotros tenemos, ¿no? exactamente. Sí, a veces a nosotros nos hace falta, como se dice coloquialmente, bajar un cambio, como cuando uno maneja el auto, mientras que los adultos Mm, mayores tienen esa paciencia y sobre todo esa sabiduría, ¿no?, que se ha ido acumulando a lo largo de los años. No es la que vamos a encontrar en un joven o en un adulto porque no ha vivido todavía una cantidad de años que le permitan llegar a esa sabiduría, a esa reflexión, a ese análisis un poco más existencial de su vida, de lo que es verdaderamente importante y de lo que no es tan importante, ¿m? Y nos permite valorar. ujú. Y para que se valore eso, es importante que haya un intercambio intergeneracional, que se permita, tanto de parte de los Y una adultos pregunta, mayores como de los jóvenes, este intercambio, ¿no? Estas conversaciones, estos diálogos entre claro, distintas generaciones. claro. Y una pregunta, Rosa, quizás una pregunta difícil, ¿no? Pero me pongo a pensar en las personas que hacen teletrabajo sobre todo, es decir, que no salen de la casa, que no corren tanto riesgo y que están a veces, ya no pueden más porque tienen que cuidar a los hijos pequeños que están en la escuela, qué sé yo. ¿Tú considerarías que en algunos casos, en estas conversaciones que hablas, también puede haber conversaciones como que los padres, los abuelos vuelvan a vivir, o sea, sacrificar la independencia de la pareja que puedan haber conseguido para que se muden los abuelos con la pareja o se muden ellos a la casa de los abuelos para que puedan tener una convivencia con más personas y que ayude a estos tiempos difíciles? ¿Tú recomendarías algo así? ¿Has visto casos así? Sí, yo creo que va a depender de cada familia, porque cada familia es diferente, ¿no? Y va a depender además y principalmente del adulto mayor, porque a veces es un poco como lo que tú decías antes, Javier, no se le pregunta al adulto mayor o se decide qué actividades darle, ¿no? De igual manera, las decisiones a veces de mudanza o de volver a vivir todos juntos, no se le consulta al adulto mayor. Simplemente se da por hecho que va a aceptar el desarraigo o el tema de vivir juntos. Y yo creo que es importante Ujú. conversarlo, preguntar, llegar a un acuerdo con las personas adultas mayores por el mismo respeto que se merecen como familiares mayores, como abuelos o abuelas en estos casos, así como el respeto que se merecen los padres o los nietos. ¿M? Eh, Creo que va a depender mucho
de que si una familia decide volver a vivir juntos, abuelos, padres, nietos, o abuelos, hijos, nietos, haya un respeto en los derechos de las personas, desde el derecho Mm, más principal o más básico, que es el derecho a la intimidad, ¿no? Hasta todos los otros derechos, claro. eh, Eso. para que no haya, como digamos, en la familia. Y no solo los derechos, pienso también en la historia del vínculo, ¿no? Claro, claro. Porque si ha sido décadas de conflicto, probablemente No tiene sentido. no tenga sentido, pero podría ser que dispongan de él y se lo lleven y no, Claro. no necesariamente sea lo mejor, ¿no? Bueno, me parece muy interesante. Ya el tiempo se nos ha ido, Rosa. Yo te agradezco muchísimo que hayas podido estar aquí en Francamente con estas reflexiones. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a ustedes, Natalia, Javier. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, veo varias posibilidades que me parecen interesantes de aplicar y de reflexionar, ¿no? Sí, sí, o sea, igual hay un duelo, ¿no? Hay una Exacto. renuncia dolorosa que vivimos todos, pero que hay que no obligarnos a, ya ponte bien, ¿no? Claro. Simplemente valorar, o sea, permitirles sentirse mal y intentar buscar juntos una solución, que es lo último que ella ha dicho, ¿no? Es como consultar, conversar, no hay un formato, pero veamos, permitámonos explorar posibilidades, saber qué se nos ocurre que nos puede funcionar. Claro que creo que la exploración de posibilidades en conjunto es lo que más acomoda a todos, ¿no? Yo también me quedé pensando en una última pregunta que no le hicimos, pero que es bueno como para que la gente se la lleve, es ¿qué sentirán los adultos mayores cuando ven indiferencia de parte de la sociedad? Como dicen, cuídate para que no les pase nada a los adultos mayores, y que puedan ver indiferencia de parte de la sociedad o de sus familiares que no se cuidan y que los ponen en riesgo. ¿Qué sentirán, no? ¿Qué sentirán ante eso? Eso creo que es importante, que está, digamos, de la mano Claro. con la campaña O sea, de no No solo Seamos la Cómplices. salud, sino la tristeza, ¿no? Exacto. No les importa, ¿no? Claro. Bueno, sigamos cuidándonos. Sí. Todo lo que podamos y siempre un poquito más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.